Desde siempre se nos ha dado por imaginar cómo sería el futuro, y en el cine encontramos varias versiones de cómo puede ser. Desde la sensacional Metrópolis de 1927, pasando por historias catastróficas, cómicas, distópicas, espaciales, esperanzadoras o hasta fatales. Sin embargo, muy pocas son las que se han acercado a la realidad que estamos viviendo, tomando en cuenta que ya hemos pasado varias de las fechas que muchas de ellas señalan. Aún así, ninguna de estas películas se atrevió ni ha acertado tanto como Idiocracy, una película cómica del 2006 que en un principio pasó sin pena ni gloria, pero se está convirtiendo en una película de culto, ya que está resultando peligrosa y preocupantemente acertada. Incluso hay quienes dicen que es un documental. ¡Ya está sucediendo, Dios mío! Todo comienza con una pequeña explicación de cómo la selección natural favorecía a los más inteligentes, los más astutos y los más creativos, y esto estaba favoreciendo a la humanidad. Sin embargo, se empezó a ver un retroceso, y la evolución no tomaba en cuenta esto, y empezó a favorecer a los que más se reprodujeran. We're just waiting for the right time. It's not something you want to rush into. O sea, los más listos pensaban, analizaban y se tomaban su tiempo para tener hijos, cuando los menos inteligentes se reproducían sin parar. Esto provocó tremendo desbalance, haciendo que el nivel de inteligencia bajara en el común de la población. Esto nos lleva a un grupo de científicos militares que están llevando a cabo un experimento de invernación y después de varios fracasos con hombres muy capaces, deciden experimentar con un hombre cualquiera como Joe Bauer, un soldado conformista, mediocre, con capacidades limitadas, que su trabajo consiste en vigilar los pasillos de la biblioteca, pero que para él es perfecto, ya que puede ver la televisión todo el día. Pues él es el elegido para este experimento, en el cual lo van a meter en una cápsula dormido y pretenden que despierte un año después. Con él también va Rita, una joven prostituta y endeudada con su proxeneta. Por una serie de problemas y desastres, despiertan 500 años después, cuando el mundo está dominado por personas no muy inteligentes que se alimentan de comida chatarra, no toman agua, solo bebidas energizantes, pero con electrolitos. Están obsesionados con el sexo y con la violencia en televisión. En fin, es un caos total. Y ahí es donde Joe resulta ser el hombre más inteligente del mundo. Estamos ante una comedia satírica y funciona desde el principio. El problema es cuando nos damos cuenta que todo lo que esta película plantea ya es parte de nuestra realidad. Y ahí es donde nos empezamos a preocupar. Señala cómo se puede hacer rica y famosa gente con un mínimo de inteligencia, pero capaces de hacer el ridículo. La sociedad cada vez está más distraída con temas tontos y vulgares y no es capaz de razonar ante un problema serio. De cómo la publicidad nos absorbe el cerebro y nos obliga a necesitar cosas que son completamente innecesarias. Los políticos no ofrecen propuestas, solo se hacen los payasos, hacen ruidos, son populares y con esto ganan elecciones. Nos entretenemos con cosas tan básicas y absurdas como ver un tipo golpeándose los testículos una y otra vez. El cine ha llegado a unos niveles tan bajos que una película donde solo se ve un trasero ha ganado todos los premios. Ah, claro, sigo hablando de la película, ¿eh? Es el ejemplo perfecto de cómo la comedia se utiliza para hablar de un tema tan delicado como es el rumbo que está tomando la humanidad. Hoy en día estamos viendo casi todo lo que nos plantea esta película y créanme, da miedo. Recordemos que es una película del 2006, no muy lejana y preocupantemente demasiado acertada. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.